Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El asedio de Hakouni. Qué peculiar. Este comentario se suponía que era en serio, pero Wei Qing lo dijo de una manera despreocupada. En el lado este de Hakouni estaba el primer fuerte tutelar, la puerta Seryu. Wei Qing había sido testigo de la apariencia del Ifrit guardián de ese lugar. Era el 16 de noviembre, domingo por la mañana, justo cuando el amanecer estaba comenzando. Nunca pensé que me encontraría con un monstruo como ese en el campo de batalla, murmuró Wei Qing. El cielo de Hakouni y sus montañas habían adquirido un brillo rosado debido a los rayos solares matutinos. El antiguo general chino estaba volando por el cielo de Hakouni Yumouto. Estaba montando un guiberno plateado, la bestia sirviente voladora de la milicia de Roma del Este. Este era virtualmente el mismo que había hecho en una era anterior a la era común, montando a través de los campos de batalla como general en su fiel corcel. Sin embargo, su atuendo seguía siendo una túnica en lugar de un uniforme militar moderno. Los muros de la fortificación son mera decoración. Así que ese monstruo es la verdadera fortaleza aquí. Justo como había escuchado. Wei Qing comentó conmocionado. Estaba en ese momento cerca de la estación de Hakouni Yumouto, en las montañas a un par de kilómetros del sur. Esta era la ubicación del fuerte con forma de estrella y la torre de protección nacional, conocido como la Puerta Seryu, el primer fuerte tutelar de Hakouni. En el cielo sobre la torre de protección nacional, se había manifestado un monstruo. Era un brillante dragón dorado, con un cuerpo de 70 metros de largo. El Ifrit del Japón imperial usualmente tenía un gigantesco círculo mágico detrás de su espalda, pero el gigantesco cuerpo de este dragón dorado tenía un set de 3 ojos grandes detrás de él. Los gigantescos ojos eran la manifestación del poderoso espíritu británico, Morgan Le Fay. Examinando de cerca la cara del dragón dorado, uno podría notar también que un tercer ojo había sido añadido en el área de la frente. Enseguida, el dragón de los 3 ojos rugió 3 veces. Rugido. 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 Una barrera de noesis con forma de un brillante domo dorado cubría el primer fuerte tutelar, la puerta de Seryu, y al dragón dorado. Un dragón dorado capaz de crear una muralla de luz, y también tiene 3 ojos, ¿eh? Para el general chino Wei Qing, se suponía que el dragón era una bestia mítica familiar para él. Sin embargo, Wei Qing sonrió amargamente por el encuentro con este dragón sobreadornado. Alguien le habló a este resucitado, una divinidad compuesta por Seryu, Susaku, Yakko y Genbu, de acuerdo con la información que proveyó el feudo de Kanto. Esa cosa es llamada aparentemente los 4 dioses. Volando a un lado de Wei Qing, un águila gigante abrió su pico. Esta era un águila, una bestia sirviente romana con forma de ave con un ancho de sus alas de casi 4 metros. Estaba hablando con la voz del jefe del Estado Mayor Alexis Yang del ejército romano. Este extraño tesoro estuvo desperdiciado todo el tiempo porque Japón carecía de un espíritu y chevalier capaces de controlarlos. Parece que ha sido capturado por el líder de las fuerzas británicas. Ah, ¿te refieres al príncipe negro del rumor? El jefe del Estado Mayor Yang era físicamente acostado en los cuarteles del fuerte tutelar de Suruga en ese instante. Después de haber sido informado que Wei Qing estaba atacando la puerta Seryu, él poseyó el cuerpo de la bestia sirviente águila con su conciencia y voló a Hakouni para observar la batalla, para así informar a Suruga y al generalísimo sobre el proceso de la batalla. Este antiguo general chino también dio su consentimiento para que el jefe del Estado Mayor Yang estuviera presente. Siendo resucitado en el mundo moderno y mi primera batalla importante resulta ser en contra de este tipo de monstruo, parece que mi suerte nunca ha sido buena. Wei Qing continuó la conversación con una amarga sonrisa. Tomadas literalmente, sus palabras sonaban como una queja. Sin embargo, su actitud despreocupada estaba brillantemente balanceada mientras que su tono de voz era tranquilo y confiado, ocasionando que nada de lo que había dicho diera una impresión negativa. Solo un hombre con una abundante experiencia tanto en el honor como la adversidad sería capaz de conseguir ese nivel de ilustración. Primero, déjanos atacar usando el método visto en la grabación previamente. ¿Qué quiere decir con eso, general? Que voy a usar exactamente las mismas tácticas que el príncipe negro utilizó. Ya veo. Así que, en otras palabras,
Un asalto frontal usando la fuerza de un chevalier resucitado de más de 1000 para invocar un gran ejército para capturar los 4 fuertes tutelares uno por uno siguiendo las 4 direcciones cardinales, ¿verdad? Tales tácticas de fuerza bruta eran imposibles sin un ejército inusualmente grande. Como quien sugirió un atrevido y digno acercamiento a la batalla como un conveniente rey, la fuerza chevalier de Wei Qing alcanzó 1051, una fuerza poderosa que coincidía con su rango histórico de generalísimo. Odawarajo era el fuerte tutelar de Kanto más cercano a Hakouni. Desde ahí, Wei Qing se movilizó con un ejército de 1000 centurias. Por favor, prepárense para atacar justo como lo describí. El tono de Wei Qing sonaba más como una petición que una orden. El ejército bajo su comando estaba compuesto por el tipo de legión pilar del Imperio Romano del Este, las centurias. Las centurias levantaron sus bayonetas y apuntaron a donde estaba el enemigo. Con menos de 8 metros de alto, las legiones romanas no eran particularmente grandes. Estaban vestidas con un casco con una cresta y una cota de malla plateada y grandes escudos rectangulares en una mano. Con una sola mirada hacia apariencia guerrera era suficiente para decir que eran soldados. Estaban adornados con una tela roja encima. Las alas decorativas de su espalda eran especialmente distintivas. Las centurias formaron una fuerza circundante. La barrera de Noesis formando un domo de los 4 dioses estaba rodeada por el ejército romano blanco plateado en los 360 grados. Esto era como una formación dona con un hoyo en el centro. ¡Qué vista tan impresionante! El generalísimo leal a la dinastía Han estaba comandando legiones puramente occidentales. El jefe del Estado Mayor Yang comentó desde el águila bestia sirviente que estaba poseyendo y Wei Qing estuvo de acuerdo con una sonrisa. El tipo de legión invocada por un resucitado estaba determinado por cuál bestia sagrada lo había traído de vuelta a la vida. Wei Qing había sido traído del inframundo por los lobos plateados gemelos Remo y Rómulo, en otras palabras, la bestia sagrada que el fundador del imperio, César, había traído al este de Asia desde el Mediterráneo. Wei Qing dio órdenes sin prisa. Comiencen el ataque para penetrar el muro creado por los 4 dioses. Perfórenlo y destruyanlo. El ejército romano disparó abrasadores rayos con sus rifles. El calor y la sacudida impactaron la barrera de Noesis de los 4 dioses violentamente con ráfagas ininterrumpidas. La descarga continuó por cerca de 10 minutos. Sin embargo, la barrera de Noesis permaneció indemne. Ni siquiera un agujero, ni siquiera sufrió ni el más mínimo daño visible. El dragón de 3 ojos de primer fuerte tutelar la puerta Seryu estaba igualmente en buena condición. Después de disparar continuamente por un rato, las centurias estaban exhaustas, habiendo consumido una buena cantidad de fluido ectoplásmico. Wei Qing les ordenó que dejaran de disparar y tomaran un descanso. Usando la misma táctica, el príncipe negro había aplastado fácilmente las defensas de las 4 fortalezas. Desafortunadamente, no funciona contra con los 4 dioses, así que esto será problemático. El atractivo resucitado estaba hablando con su actitud despreocupada sin igual. Su voz no sonaba demasiado preocupada. A través del pico del águila, el jefe del Estado Mayor Yang dio su opinión como maestro noético. La dureza de la barrera de Noesis debe ser extraordinaria para sobrevivir a pesar de los disparos concentrados de un gran ejército. Tal vez al reunir la energía noética de los 4 Ifrit en un solo lugar, se formó una fuerte barrera. Haciendo honor a su nombre de fortaleza inexpugnable. Impresionante. Tan pronto como Wei Qing habló, algo le pasó a la barrera de Noesis que cubría el primer fuerte tutelar. El gigantesco domo de 2 o 3 kilómetros de diámetro, hizo erupción con intensos chispazos por toda su superficie. Decreto meteorológico. Actívate. Lanza brillante, produce la muerte. La adorable voz de una chica resonó en el cielo. Naturalmente, esto era un mantra recitado por el genio Morrigan. La barrera de Noesis que cubría el primer fuerte tutelar comenzó a liberar electricidad, produciendo gigantescos rayos hacia afuera para tragar a las 1000 centurias reunidas alrededor. ¿No es este poder de disparo demasiado loco? Centurias, por favor desplieguen sus barreras. La divinidad unida de los 4 dioses había liberado poderosos rayos a una escala masiva. Incluso, un experto noético, como Alexis Yang estaba extremadamente conmocionado. Sin embargo, Wei Qing permaneció impávido y dio órdenes tranquilamente. Las centurias desplegaron una barrera protectora de partículas, con un brillo blanco mientras sus propiedades místicas hacían efecto para neutralizar ataques externos. Mientras más densa era la formación de las legiones, más grandes eran los efectos de la barrera de protección. Con una fuerza superior a 1000, las centurias de Wei Qing no le temieron para nada la llegada del decreto meteorológico. El efecto místico de la barrera de partículas les permitió sobrevivir al ataque violento sin ninguna baja. Después de la descarga eléctrica, la barrera de Noesis se desvaneció inesperadamente.
Tomando su lugar, una gran fuerza de legiones británicas negras, cerca de 400, apareció en el cielo por encima de la Torre de Protección Nacional en el centro del primer fuerte tutelar. Esas legiones no eran cruzadas ordinarias. Eran caballeros de la Liga, la guardia personal de Eduardo el Príncipe Negro. Los caballeros de la Liga se dividieron en 4 escuadrones de 100. Cada escuadrón hizo una formación creando un muro cuadrado que ocupaba las posiciones este, oeste, sur y norte del fuerte tutelar. Wei Qing murmuró. Ya lo veo. Así que esta es la intención del enemigo. Cada caballero negro estaba equipado con un arco largo, armados con flechas de luz, apuntaron hacia afuera. Afuera, de donde estaban las flechas de luz, estaban las 1000 centurias rodeando el fuerte tutelar. Con enemigos en todas direcciones, cualquier tiro aleatorio daría en el blanco. Posicionados en cada uno de los puntos cardinales, los caballeros de la Liga tenían los 360 cubiertos. Como era de esperar, los 4 escuadrones de caballeros negros comenzaron a lanzar las flechas. Además, sus armas eran proyectiles mágicos que garantizaban la muerte. Esa es el arma heroica del príncipe Eduardo. El arco largo, ¿verdad? He escuchado que su poder de ataque es extraordinario. Las centurias desplegaron sus barreras protectoras. Sin embargo, esas barreras eran completamente inútiles. La barrera de partículas, se supone que neutraliza los ataques, no podría evitar que las flechas penetraran profundamente la armadura plateada de las centurias. Muchas centurias levantaron apresuradamente sus escudos. Los pesados escudos lograron apenas bloquear las flechas, salvando a muchas de las legiones plateadas. Aquellas que no pudieron levantar sus escudos a tiempo fueron impactadas directamente en sus órganos vitales, cayendo al suelo, muertas. Los 400 caballeros negros continuaron lanzando flechas. Desde que levantaban el arco y lanzaban la flecha solo pasaban de 5 a 10 segundos. Eran increíblemente habilidosos y experimentados al mantenerse disparando sin cesar. La fuerza romana circundante, originalmente tenía la ventaja, ahora eran blancos fáciles. El jefe del Estado Mayor Yang no tuvo más remedio que decir: General, dese prisa en ordenar a las centurias que se escondan detrás de los escudos. No, es inútil. Los escudos de las centurias probablemente no duren mucho. Wei Qing rechazó el consejo del jefe del Estado Mayor Yang decisivamente y dijo: Centurias, por favor, ataquen en lugar de defender. Los soldados frente a ustedes debieran proteger a sus camaradas de atrás tanto como sea posible. Pasó cerca de un minuto, los arcos largos ingleses de pesadilla continuaron despedazándolos. En solo un minuto, 102 centurias habían muerto. Este número era el 10% del total de las 1000 legiones romanas. Sin embargo, bajo el comando de Wei Qing, las centurias continuaron rodeando al enemigo todo el tiempo. Soportando la lluvia de flechas, levantaron sus rifles otra vez y jalaron del gatillo, tratando de responder al fuego enemigo. Su objetivo fueron el primer fuerte tutelar y los caballeros negros con arcos largos atrincherados dentro. El enemigo había desactivado la barrera de Noesis para poder disparar las flechas. Hablando lógicamente, el contraataque de las centurias debió infligir gran daño. Pero inesperadamente, el domo de energía noética se había desplegado en el momento perfecto antes del ataque. Con el control de los 4 dioses, el poderoso espíritu británico Morrigan había leído los movimientos de las centurias con precisión. Justo antes de que la barrera regresara, los caballeros negros bajaron también sus arcos. El príncipe negro que comandaba a los arqueros en verdad hacía honor a su cargo como general maestro. Estaba al tanto de la intención de los espíritus que lo ayudaban y alcanzó la perfecta y tácita coordinación ofensiva y defensiva. Frente al fuerte tutelar cuya barrera fue puesta otra vez, Qing dijo: «Oh rayos, esto es verdaderamente». Reducidas a aproximadamente 900, las centurias continuaron rodeando al enemigo. El ejército romano reanudó el ataque, pero la barrera de Noesis era sólida como la roca. Tan pronto como el ataque se detuvo, el lado británico actuó en represalia sin piedad otra vez. La barrera de Noesis liberó un ataque masivo de rayos en todas direcciones. Todas las centurias fueron paralizadas por el choque eléctrico. El enemigo instantáneamente desactivó la barrera de Noesis para permitir a los 400 caballeros de la Liga que prepararan sus arcos y dispararan una y otra vez. Después de un minuto, Wei Qing perdió 100 centurias. Los esfuerzos del ejército romano para contraatacar eran inútiles cuando el enemigo activaba de nueva cuenta la barrera de Noesis. A este paso, la batalla de asedio se repetirá a sí misma. Mi ejército va a ser exterminado en menos de un día. Solo 20 minutos después del inicio de la batalla, el ejército de centurias había perdido ya 200 de ellas. Siendo testigo de las bajas, el general Wei Qing simplemente suspiró ligeramente y no sonó como si estuviera lamentándose para nada. Tranquilamente, él dijo:
Con el enemigo protegiéndose dentro de la barrera de Noesis, no hay forma de que mi ejército atraviese la misma desde el exterior. Probablemente no encuentres otra barrera de Noesis tan duradera como esta en el mundo entero. ¿Por qué no retirarse por ahora y piensas en otra estrategia? Entonces podríamos retirarnos a Odaguarajó. La bestia sirviente tenía su forma de águila, es decir, de un ave de presa. Sin embargo, la voz estupefacta del jefe del Estado Mayor Yang que surgía del pico del ave no correspondía para nada con la majestuosidad de la misma como un ave de presa. En contraste, el hombre guapo del Imperio Han mantenía un comportamiento gentil y tranquilo y dijo: ya sabemos que la fortaleza es verdaderamente inexpugnable. No hay necesidad de atacar ahora. Ah, ya veo. La razón por la cual suficientemente afortunado jefe del Estado Mayor Yang servía directamente al generalísimo César directamente no eran sus habilidades excepcionales como estratega. Francamente, él era mediocre en este tema. César solamente lo encontraba conveniente como un oficial de inteligencia con habilidades no éticas. Aún así, era el jefe de Estado Mayor después de todo. Con la pista de Wei Qing, finalmente comprendió la intención. El jefe del Estado Mayor Yang concluyó en su mente: qué hombre tan indescifrable. Su apellido era Wei. Su nombre Qing. Su apodo era Chongqing. Como su madre era una renombrada belleza y atrajo muchos amantes, el padre de Wei Qing era desconocido. El oficial de gobierno que se decía su padre lo tomó como sirviente, tratándolo no mejor que a un esclavo desde su infancia. El hombre que pudo haber sido su padre lo hizo un pastor de ovejas. Pasando sus días con un rebaño de ovejas en las montañas, Wei Qing vivió una vida sobre un caballo cuidando el ganado. Un día, una oportunidad de viajar a la capital de Chan'an llegó inesperadamente. Su hermana mayor, largamente ausente, lo había convocado. Empleada en una casa rica y poderosa, la hermana mayor tenía la buena suerte de haberse encontrado con el emperador y haberse convertido en su amada concubina. De hecho, el emperador no era cualquier emperador, sino que era el emperador Wu, cuyo reinado estableció el peso y supremacía de la dinastía occidental Han. Así, el hermano menor de la amada concubina del emperador comenzó a subir en posición y autoridad. Sin embargo, tal vez debido a sus comienzos humildes, el general Wei Qing mantuvo un perfil bajo toda su vida, renuente a llamar la atención. Él es claramente un resucitado cuya fuerza chevalier excede los 1000. Dijo la copia del espíritu Morrigan desconcertada. La muñeca tenía 30 centímetros de altura. Vestida de marinerita, estaba sentada en el hombro de Eduardo. Al final, se retiró muy fácilmente. ¿No está familiarizado con las batallas de asedio? Posiblemente, pero, aún así, él sigue siendo un guerrero experimentado. Con la confianza surgida por la victoria, Eduardo sonrió. Estaba montando un guiberno británico blanco, volando sin prisa sobre el cielo de Hakouni Yumouto. Previamente estaba enjaulado dentro de la barrera de Noesis, estaba especialmente encantado por la oportunidad de volar libremente ahora. ¿Qué quieres decir, príncipe? Básicamente, las tácticas efectivas para un asedio se reducen a dos tipos. Y ninguna de ellas es instantáneamente efectiva. Dada esta escasez de posibilidades, no importa qué tácticas sean consideradas, todas ellas requieren enviar tontamente a las tropas hacia su muerte. Eduardo recordó la lejana Edad Media y las guerras en las que formó parte. ¿Y si se examinan las batallas de Crécy y Poitiers donde nuestros arqueros largos ingleses masacraron a los ejércitos franceses? Contemplad la magnitud de su estupidez. El arma heroica, arqueros de Crécy, tenía la habilidad de convertir a los caballeros del Príncipe Negro en arqueros largos. Todos conocían que esta habilidad se originaba del ejemplo de un libro en donde se desplegaba hábilmente el arco largo. El ejército francés derrotado centró sus tácticas alrededor de los caballeros. Los caballeros o, en otras palabras, la caballería pesada. Los caballeros montaban sus corceles en el campo de batalla y cargaban contra los ejércitos ingleses que habían puesto su formación en una colina. Los ingleses disparaban una lluvia de flechas. Los caballeros franceses que valientemente atravesaban la lluvia de flechas y alcanzaban la posición de los ingleses eran recibidos con zanjas y pozos delante de ellos. Por otra parte, los caballeros ingleses bajaban de los caballos voluntariamente y emboscaban al enemigo como infantería. Como resultado, los ingleses obtuvieron una abrumadora en la batalla de Crécy. En la batalla de Poitiers 10 años después, las zanjas y los pozos fueron reemplazados por una cerca de protección. En esas dos grandes batallas, la razón de la derrota de los franceses fue la misma. Esencialmente, los franceses cargaban obstinadamente contra la posición segura de los ingleses. A propósito, había una batalla similar en Japón. Creo que se llama la batalla de Nagasino. Ya sea armas de fuego o arcos largos ingleses, uno debe ser precavido cuando se ataca a un enemigo que posee armas poderosas. Al decir eso, Eduardo sonrió.
La intención del enemigo de luchar una batalla prolongada podría presumirse por el hecho de que el general romano de nombre y rostro desconocido se había retirado aquí. Sin embargo, el lado británico estaba completamente preparado. En los pasados dos pasados, la Alianza de la Restauración, las fuerzas imperiales británicas, habían hecho varios preparativos para establecer una base confiable para invadir Kanto. Esto incluía asegurar líneas de suministros a un nivel impecable. Eso era el por qué los británicos no habían lanzado agresivamente un ataque sorpresa a Tokio. Ahora entonces, ¿cuál será tu siguiente movimiento, Tachibana Dono? El príncipe negro sabía el alias y la apariencia del general enemigo en Suruga. Completamente preparado para enfrentar cualquier ataque, Eduardo se preguntaba qué medidas tomaría Tachibana Masatsugu. Con estos pensamientos en su mente, difícilmente podría suprimir la emoción natural aumentando en su corazón. Esta es una videograbación de la batalla en la puerta Seiryu de Hakouni. Se había reportado que el general Wei Qing había atacado Hakouni antes de retirarse bastante decisivamente. A su lado, Alexis Yang había usado Noesis para grabar toda la batalla en vídeo. El especialista a cargo de repetir el vídeo era Fujinomi Yashiori. Esta princesa era actualmente la Saigu del feudo de Tekado. El grupo había viajado al fuerte tutelar de Fuji para sostener un consejo de guerra. Aparte de Odawara-ho, Fuji era el fuerte tutelar más cercano a Hakouni. Los altos mandos del nuevo ejército provincial de Tekado y las tropas de élite finalmente habían ido a la frontera con el fin de mantener su promesa al generalísimo de la nación vecina. Los asistentes incluían a la nueva gobernadora general, Akigase Rikka. También estaba presente la estrella en ascenso, Tachibana Hatsun, cuya fuerza chevalier era ya de 72 a la joven edad de 16. Y también Tachibana Masatsugu. Tachibana Masatsugu era un alias, pero nadie sabía su nombre verdadero aún. Recientemente, la gente se había secretamente referido a él con otro nombre. Todos lo llamaban como al héroe del Japón imperial, Hijikata Toshizo. Debido a esto, a Masatsugu se le dio un escuadrón con el ostentoso nombre de Shinsengumi. Por supuesto, como él no había estado muy interesado en saber su verdadera identidad, esto no supuso un problema. Incluso salió un dragón de 3 ojos para ahuyentar a las 1000 legiones, nunca había visto algo tan poderoso en ningún fuerte tutelar en el que he estado. Sentada a un lado de Masatsugu, la hermana menor dio su opinión. Todos los presentes estaban sentados alrededor de una mesa de madera. La mesa era lo suficientemente grande como para tener a 20 personas, así que el grupo se sentó junto en el medio. Otros oficiales y chevalier se unirían después, pero antes de eso, la nueva gobernadora general de Tekado y sus consejeros más cercanos estaban teniendo una reunión primero. No sabía que Japón tuviera poderosas defensas como esas. Nadie tenía la habilidad para controlarlo, así que ha estado ahí sin usar por largo tiempo. Contestó Shiori a la pregunta que hizo Hatsun y luego suspiró. A propósito, Hatsun seguía vestida con el estilo Aikara-san a pesar de su nuevo puesto como capitán de la primera unidad del Shinsengumi. Hace 40 años, la situación entre Japón Occidental y el feudo de Kanto era muy tensa. Como precaución a los ataques de Japón Occidental, hicieron un plan para fortalecer las fortificaciones del punto de revisión de Hakouni. En ese entonces, la primera emperatriz, Su Majestad Himiko, le oró a Lord Tenryu y recibió el ritual de encantamiento de la unión de los 4 dioses. Las bestias sagradas eran existencias similares a dioses. Ellos, generosamente daban bendiciones místicas en respuesta a las oraciones de sus consortes o descendientes. De esta manera, varios países en el mundo obtuvieron poderes místicos como legiones e ifrits. Por lo tanto, las mujeres que habían heredado la sangre de las bestias sagradas fueron puestas en un pedestal como realeza o en familias imperiales, formando una clase social que disfrutaba de los más altos privilegios, fueron tratadas como princesas. Sin embargo, Masatsugu lo había aprendido anteriormente de Shiori. El precio de esas oraciones era la reducción del tiempo de vida. Esas princesas consumían gran parte de sus vidas en todos los casos. ¿Quién sabía cuál había sido el precio que había sido pagado para sellar a los 4 dioses de Hakouni? A propósito, princesa, acerca de ese general romano. Hatsun preguntó con curiosidad. ¿Por qué se retiró inmediatamente? Es verdad que la deidad guardiana de Hakouni era muy poderosa, pero probablemente podría haber durado más, como está ahora. Hakouni es imposible de traspasar desde cualquier dirección. Bien versada en estrategia militar, Shiori rápidamente dio una respuesta. Presumiblemente, él cree que hay un método más efectivo que solo atacar obstinadamente la fortaleza. Hay un método como ese. Entonces, ¿por qué usamos el mismo método para hacerlo? Desafortunadamente, eso es imposible. La expresión de Hatsun estaba llena de optimismo, pero la Saigu de Tekado le agó la fiesta. A decir verdad,
Incluso generales afamados casi no poseen muchos de los medios disponibles cuando se trata de hacer una guerra de asedio. Poniéndolo en términos extremos, no hay más que dos métodos. Uno es apoyarse en equipamiento especializado para superar los fosos y las fortificaciones, y el otro es matar de hambre al enemigo quitándole los suministros, ¿verdad? Ricca reveló la segunda solución. Estás en lo correcto, Su Alteza. ¿Lo sabías, Techibane? Desde tiempos antiguos, los asedios siempre han sido problemas que consumen tiempo, lo cual es el por qué defender un castillo es especialmente efectivo. Como era de esperarse de una veterana experimentada, Ricca sabía esto muy bien. De hecho, ella personalmente había defendido al fuerte tutelar de Suruga por más de un mes. Concentrándose en la defensa mientras esperaban por refuerzos externos cuando el enemigo atacaba, los defensores en muchos casos fueron capaces de revertir una desfavorable situación inicial. O cierto, ya había escuchado sobre 2 años de asedio antes, la elección del general Wei Qing es precisamente el uso de la táctica de la inanición. Ahora Hudson comprendió. Shiori le dijo. Las victorias en su vida pasada fueron todas sobre las tribus Xiongnu. La gente Xiongnu eran feroces jinetes que dominaban las tierras del norte y oeste de China. A estas alturas, Shiori inexplicablemente le echó una mirada a Masatsugu. En lugar de hacerle una indicación con sus ojos, simplemente le dio una mirada involuntariamente. Como los Xiongnu eran tribus nómadas que seguían sus rebaños y no construyeron castillos o ciudades, naturalmente, el general Wei Qing virtualmente no debería tener experiencia en fortificaciones cercadas. No tengo idea por qué eligió la táctica de la inanición, pero definitivamente no podemos hacer eso. De hecho, Lord César llegará a Japón en 8 días, es imposible cortar las líneas de suministro de los británicos y matarlos de hambre en este corto periodo de tiempo. ¿Y qué hay del otro método? ¿Cómo usar equipo para irrumpir en el castillo? Durante la antigua época medieval, había arietes, catapultas, e incluso cartas del triunfo como ingeniería estructural o explosivos, pero no hay equivalentes de eso en el mundo moderno. Después de todo, los fuertes tutelares están protegidos principalmente por ifrits y legiones. Shiori suspiró y estuvo de acuerdo tristemente con Ricca. Finalmente, solo las legiones pueden enfrentarse a las legiones. El lado que ataca necesita tener una relación con respecto al que defiende de 3-1, así que formar un gran ejército es una parte básica de la guerra de asedio. Sin embargo, ¿cuántas legiones se necesitarán para atacar al fuerte tutelar que ha resistido a 1000 centurias? Tal vez todo lo que necesitaban decir había sido dicho. Las damas sellaron sus labios naturalmente y dejaron de hablar. El silencio apareció en escena. No es que estuvieran pensando profundamente, sino que era la pesada atmósfera de la desesperanza. Después de un buen rato, Masatsugu finalmente habló. Sabía que era su turno de expresar su punto de vista. He pensado en varias formas de atacar Hakouni. ¿De verdad, Oni-sama? Sí. Algunas de ellas son factibles mientras que otras son bastante retadoras. Definitivamente no tenemos mucho tiempo, pero todavía tenemos algo de margen. Los ojos de Hudson brillaron. Masatsugu le dio consuelo y continuó hablando indiferentemente como siempre. Mi idea tomará forma dentro de algunos días. Necesitaré que me ayuden también. Sí, no hay problema. Masatsugu Dono, ¿podría ilustrarnos con su solución? El tono tranquilo de Masatsugu fue extraordinariamente efectivo. Ricca recobró su usual dignidad e imponente presencia y le preguntó a Masatsugu acerca de su plan de batalla. Por supuesto, primero tenemos que simular nuestras intenciones de cortar las líneas de suministro de Hakouni para ocultar nuestro objetivo de un enfrentamiento rápido. También, princesa, por favor actúe como una intermediaria junto con el jefe del Estado Mayor Yang para mantener comunicaciones cercanas con el ejército romano. ¿El ejército romano? ¿Se refiere a la fuerza detenida en Odawara-hou Masatsugu Dono? Sí. Ese general Wei Qing es un hombre bastante útil. Masatsugu estimó la habilidad de Wei Qing bastante clara y decisivamente. Honestamente, la estrategia mostrada por Wei Qing durante la primera batalla dejó mucho que desear. Tratar de encontrar el método más apropiado en el calor del momento era admirable, pero poco impresionante. Wei Qing no había demostrado una competencia adecuada como general famoso. Sin embargo, sus planas y decepcionantes cualidades eran aterradoras. Masatsugu fue tan lejos como para concluir que esas características hacían del resucitado, el general Wei Qing, de verdad valioso, no menos que la magnificencia del príncipe Eduardo o la indomable naturaleza de Ricardo y, asumiendo que Wei Qing hubiera elegido la táctica más modesta a propósito,
entonces, él sería un hombre del cual se podía depender. El asunto más importante aquí es que necesitaré reabastecimiento completo. Shiori y Hatsun temblaron tan pronto como escucharon la palabra reabastecimiento. El método especial para proveer a Tachibane Masatsugu de fluido ectoplásmico era un secreto conocido solo por esas dos chicas. Rika estaba desconcertada, así que Masatsugu reveló su secreto cándidamente para aclarar las dudas de la nueva gobernadora general. Después de escuchar la Explicación, Rika estaba inusitadamente nerviosa, toda su cara se puso roja brillante. En otras palabras, Masatsugu Dono, ¿tu fluido ectoplásmico viene de su Alteza y Tachibane? Exactamente. ¿Obteniendo calor mediante el contacto piel con piel? De hecho, como princesa y caballero, o hermanos de nombre, está envuelto en una situación tan escandalosa. Sí. Sin embargo, estoy reacio a incrementar más las molestias a la princesa y a Hatsun. Debido a eso, se me ha ocurrido una solución alterna. ¿A qué se refiere con eso Masatsugu-sama? No necesitas más la ayuda de la princesa o la mía. Si lo hacemos a mi manera, probablemente ya no necesite molestarlas a las dos otra vez. Shiori y Hatsun se sobresaltaron desconcertadas, preguntándole en pánico a Masatsugu. Después de responderles tranquilamente, Masatsugu miró el hermoso rostro de Rika. La solución alternativa requería la aprobación de ella, la nueva gobernadora general. Rika Dono. Masatsugu Dono, no me diga que usted, de hecho. Eso es exactamente lo que estoy sugiriendo. Por favor, deme su consentimiento. No es muy pronto para discutir esto. Necesito prepararme mentalmente para esto primero. Incluso aunque es usted quien lo está pidiendo, estoy presionada fuertemente a estar de acuerdo inmediatamente. Rika lloró emocionalmente, mirando hacia otro lado avergonzada. Ella no pudo soportar más la mirada sincera y directa de Masatsugu. Qué raro era ver esa reacción hacia un héroe por parte de las mujeres. Uno difícilmente la culparía. La petición de Masatsugu fue demasiado abrupta. Sin embargo, no había otra forma. Masatsugu hizo una reverencia y suplicó seriamente. Por favor. Aquellos chevaliers del feudo de Tekado, permítame tomar fluido ectoplásmico de ellos. Por alguna razón, Rika se quedó sin palabras. Ella estaba tan sorprendida que no pudo hablar. ¿De los caballeros, que sirven a mi feudo? Sí. Antes, no tenía a nadie más excepto por la princesa y Hatsun, pero la situación es diferente ahora. Hemos obtenido muchos chevaliers. Masatsugu-sama, sí es verdad que tenemos más chevaliers ahora, pero por favor dese cuenta que todos ellos son hombres. La recatada y modesta Shiori estaba inexplicablemente alterada también. ¿Me está diciendo que estará haciendo eso también con hombres? Por supuesto. Si me apoyo en ellos, reabastecerme será mucho más fácil. Además, con 10 fuertes y saludables hombres. Masatsugu no había olvidado que él era el culpable de haber impuesto una pesada carga en la joven y frágil Shiori. Si los uso para reabastecerme, no tendré que preocuparme por cuestiones de salud. Delegado Oni-sama. Eso es demasiado obsceno, aunque me gustaría observarlo también. Hatsun tiene razón. Como tu señor feudal, lo prohíbo absolutamente. La técnica secreta para hacer regresos dramáticos era el eje para conquistar Hakouni. Sin embargo, la princesa y la hermana menor estaban levantando sus voces duramente, reprendiéndolo para que se detuviera. Su aliada, Akigase Rika, estaba congelada por el impacto, incapaz de cerrar su boca abierta. Después de que Masatsugu le dijo a Rika sobre el secreto del reabastecimiento, siguieron el consejo de guerra como estaba programado. Él fue a la playa. Este era el puerto de Tagonoura de la ciudad de Fuji y también el mismo lugar que había visitado hacía unos días. La última vez, montó un disturbio ahí para rescatar a 3 chevaliers que habían sido capturados por los británicos. El sol se estaba poniendo gradualmente en el oeste. Bajo los rayos del anochecer, había una sensación indescriptible de belleza en la vista del atardecer desde la bahía de Suruga. Sin embargo, Masatsugu no fue ahí para disfrutar de la vista. Este es el barco británico, ¿verdad? Jingle Bell o algo así. Recuerdo que el barco se llama Tintegel. Masatsugu estaba hablando con Hatsun, quien conducía. En el muelle de Tagonoura, estaba amarrado un barco militar extranjero de gran tamaño. El destructor Tintegel, cuando el ejército de Tekado retomó la ciudad de Fuji quitándosela a la Alianza de la Restauración, no solo capturaron soldados en la ciudad sino también este barco en el puerto. El largo total de la nave era de 183 metros con una capacidad de carga de 15.000 toneladas. Más que ser un simple navío militar, tenía un gran parecido a los navíos minimalistas y tenía también mobiliario de vanguardia escandinavo. Sin embargo, Masatsugu había escuchado que este era el resultado de aplicar los diseños con cautela.
La fuente de poder era un reactor de fluido que hacía uso de fluido ectoplásmico artificial. Hasta cierto punto, el reactor de fluido replicaba algunas de las funciones de un santuario acuático. Útil como base de operaciones móvil de operaciones para los soldados alados gigantes, este barco podría ser llamado una especie de portaaviones. ¿Por qué viniste hasta acá, Oni-sama? Tenía un poco de curiosidad luego de escuchar su nombre durante el Consejo de Guerra. Hay una oportunidad de que sea útil. Sería bastante genial navegar en este navío para atacar el punto de revisión de Hakouni. Definitivamente, si tan solo Hakouni estuviera a un lado del mar. ¿No es el lago así una especie de mar? He escuchado que tiene truchas y eperlanos. También hay lobinas, pero es solo un lago de agua fresca que está completamente desconectado del océano. Se suponía que el barco británico estaba prohibido, pero Masatsugu le preguntó a la infantería que lo estaba vigilando que abriera la puerta de abordaje. Esto podría ser considerado uno de los privilegios que tenían los Chevaliers. Hablando casualmente, los hermanos pasearon por el barco. La cubierta, el hangar del helicóptero. La sección de tercera clase en el barco. El salón multipropósitos. El comedor. La cocina. El cuarto para recreación. El baño. La enfermería. No encontraron a ni un solo soldado de Tekado, mucho menos a uno británico. La nave estaba completamente desierta después de haber sido sellada. Dentro de la enfermería, en donde no había nadie más, Hudson dijo. Este barco debería ser capaz de moverse una vez que el reactor de fluido se encienda, mientras que los controles de las armas y de detección de enemigos no pueden ser usados sin el poder de un espíritu, ¿verdad? Parece que sí. Esto también es obra de Morgan Le Fay. El destructor Tintegel era el barco militar de avanzada del Imperio Británico. Los controles de las armas antiaéreas estaban conectados al genio que controlaba el barco, para de esta manera conferirle poder místico a la artillería del barco. Incluyendo el control del armamento, todos los sistemas noéticos habían sido sellados con seguridad. De acuerdo con los análisis de los oficiales noéticos de Tekado, esto había sido hecho por el espíritu que administraba la nave, Morgan Le Fay. Se había reportado que incluso acceder a la información de la base de datos era imposible. Dejando de lado al Príncipe Negro y al Corazón de León, era bastante sorprendente descubrir que los británicos tenían tal fuerza poderosa cayendo en la emboscada. Una vez más, Masatsugu fue confrontado con la fuerza del enemigo. A propósito, Oni-sama, ¿era en serio lo que dijiste antes? Hudson preguntó repentinamente. Vea, básicamente tomar fluido ectoplásmico de hombres. ¿Totalmente en serio? ¿Quién bromearía con algo como eso? Masatsugu objetó tranquilamente como era usual, pero la hermana menor habló extrañamente, muy alejada de su animosidad normal. Pero, esto significa, tener contacto con la piel de hombres, para calentar tu cuerpo. ¿Cómo puedo decir esto? No encuentras ese comportamiento desagradable para nada. No. Solo piensa en una visita al Ártico. Cuando sientes lo duro del frío del invierno extremo, acurrucarse junto a los camaradas para calentarse es un comportamiento bastante normal. El género es irrelevante. Incluso hombres desnudos abrazándose. No me importa desnudarme por necesidad. Deja de hablar como una actriz, ¿vale? Oni-sama, ¿esto te ha ocurrido alguna vez? ¿Qué pasaría si un hombre se siente atraído a ti después de experimentar el contacto piel con piel y desarrolla sentimientos por ti? ¿Te refieres a que un hombre se enamore de mí? Masatsugu miró a Hudson solemnemente, ocasionando que su hermana menor hiciera una sonrisa fingida en un momento extraño. Solo hipotéticamente, ¿vale? Pero Oni-sama, no importa lo audaz que seas, estoy segura de que sientes al menos un poco de aversión a este tipo de cosas. No, de hecho, está bien. Hudson exclamó con una voz estúpida y Masatsugu habló vacilante. Incluso si la otra persona es un hombre, mientras los sentimientos sean sinceros, consideraría seriamente si aceptar o no. Al final, el amor mutuo está fuera de discusión. Oni-sama, no tienes problemas con enamorarte de un hombre. No lo puedo decir a ciencia cierta porque no he tenido esa clase de experiencias. Ahora que lo pienso, desde que perdí mi memoria. Si resultara que era así en mi vida pasada, no es la gran cosa, supongo. Por supuesto que lo es, personalmente lo prohíbo. ¿Por qué? No hay ningún por qué. Así que deja de decir que te reabastecerás con hombres, ¿vale? Hasta ese momento, Hudson había estado alterada durante la conversación. Inesperadamente, bajó su voz de repente y envolvió a Masatsugu en sus brazos con una mirada triste en su rostro. Se veía como una niña preocupada, buscando consuelo de su padre. Era difícil de imaginar que una mujer de voluntad fuerte como Tachibane Hudson actuara de esa manera. Además, Hudson miró la cama. Solo en ese momento Masatsugu recordó que estaban en la enfermería.
Sé que estoy haciendo una petición egoísta, pero trabajaré aún más fuerte. Esas palabras tentadoras implicaban que ella iba a trabajar aún más duro para ofrecerse a él de ahora en adelante. Masatsugu estaba bastante sorprendido. Él nunca había visto a su hermana menor comportarse de esa manera. Estoy dispuesta a dedicar toda mi fuerza y alma a ti, Oni-sama. No te preocupes, soy más saludable y perseverante que cualquier tipo promedio. No perderé contra esos Chevaliers. Hacía unos momentos, Masatsugu había preguntado a Hatsun por qué objetaba. No había necesidad de preguntar otra vez. Lo descubrió tan pronto como vio la reacción de Hatsun. ¿Quién hubiera pensado que Hatsun se pondría celosa por algo tan pequeño? Encontrando su inocencia muy adorable, Masatsugu miró a la cama también. Los dos se sentaron sobre las sábanas blancas, murmurando el uno al otro. Ya compartiste fluido ectoplásmico conmigo esta mañana. No quiero que te presiones a ti misma demasiado. No me subestimes. Esta mañana fue hace mediodía. Vale, voltéate primero. Necesito prepararme. Masatsugu le dio la espalda a Hatsun y miró a la pared de la enfermería. Él podía escuchar el sonido de ella desvistiéndose detrás de él. Su relación de intimidad física había estado dándose desde hacía 10 días o algo así. Sin embargo, Harune todavía era tímida para mostrar su piel frente a Masatsugu. Siendo normalmente animada y energética, Hatsun se comportaba inocentemente solo cuando estaba sola con Masatsugu. Este contraste también era muy lindo. Vale. Obteniendo el permiso de Hatsun, Masatsugu volteó hacia ella sin decir una palabra. Hatsun se había quitado su kimono estilo Aikara-san, la hakeme e incluso la ropa interior que debía llevarse debajo de la ropa japonesa. Ella solo tenía la colcha de la cama cubriéndola. Usando su brazo izquierdo para cubrir inteligentemente sus pechos, no se había desnudado completamente. Hatsun se veía extremadamente avergonzada. En el anochecer, con el sol ocultándose desprendiendo rayos rojos estaban fluyendo a través de la ventana redonda del barco. La cara y el cuerpo de Hatsun tenían un brillo de color rojo, pero no debido a la iluminación de la puesta del sol. Hatsun. Esto podría sonar poco modesto, Oni-sama, pero quiero que tomes tanto calor como puedas, ese es el por qué me preguntaba si tal vez sería mejor si me desnudaba más. Tal vez no hay necesidad de ir tan lejos. No, esto es grandioso. Masatsugu envolvió con sus brazos a Hatsun y se acercó a su pecho. Los dos se abrazaron en la cama, resultando con Hatsun arriba. Cara a cara, se sonrieron el uno al otro. Normalmente, las sonrisas de Masatsugu eran contracciones menores de las mejillas sin mucha expresión en sus labios. Sin embargo, él sintió siempre que era en momentos como este cuando él sonreía naturalmente. Oni-sama. Susurrando, Hatsun presionó sus labios contra el cuello de Masatsugu. El beso se sintió dulce y romántico. Con Hatsun arriba, Masatsugu podía sentir el agradable peso sobre él. Sus piernas estaban entrelazadas naturalmente. Mientras tanto, Hatsun reaccionó alarmada, dándose cuenta de que estaba besando a su hermano. Había sido evidentemente un acto subconsciente. Lo siento, Oni-sama. ¿Haces esto algunas veces, así que yo, he hecho esto? Sí, lo haces, pero no siempre. ¿No te gusta? Bueno, no es que no me guste, ese es el por qué yo. Las palabras de Hatsun fueron demasiado lindas. Masatsugu se sintió obligado a abrazar su magnífica figura fuertemente. Hatsun sonrió felizmente y besó a Masatsugu en el cuello otra vez. Mm. Ah. Se siente más caliente de lo usual, Oni-sama, ¿qué pasa? Estoy tratando de calentarte, Oni-sama, y ahora mi propio cuerpo se ha puesto muy caliente, estoy mareada, es difícil pensar, hiciste todo esto por mí. Sí. Uff. Masatsugu se sentó con Hatsun sentada en su regazo. Estaban en la cama, cara a cara, abrazándose fuertemente. Hatsun. Esta vez, era el turno de Masatsugu de enterrarse en el pálido cuello de Hatsun. El cuerpo de la adorable hermana menor estaba muy caliente. Masatsugu chupó su cuello, tratando de absorber el calor de su cuerpo. Tan caliente como agua hirviendo, su cuerpo se enfrió ligeramente. Oni-sama. Hatsun llamó a Masatsugu, sus emociones estaban llegando al clímax. Solo después de estar abrazados por varios minutos hizo que la temperatura hirviente de su cuerpo disminuyera. Masatsugu estaba a punto de liberar a la chica enfrente de él que solo estaba cubierta por una colcha. Sin embargo, en vez de eso Hatsun lo abrazó fuertemente por su propia cuenta. No, Oni-sama, tomé mi decisión, hoy tengo que trabajar más fuerte de lo usual. Por favor toma de mí tanto como puedas. Por supuesto, la hermana menor ya había trabajado muy fuerte, Masatsugu no quiso agregarle carga innecesariamente.
Sin embargo, la vibra entrañable de Hatsun despertó la pasión de Masatsugu y la abrazó fuertemente otra vez. Al final, la temperatura del cuerpo de Hatsun alcanzó el clímax 2 veces más. Cada vez, Masatsugu obtuvo una cantidad sustancial de fluido ectoplásmico y de calor corporal. Después de la tercera vez, incluso Hatsun con su excepcional aguante estaba exhausta. Masatsugu pudo escuchar la respiración de su dulce sueño en la cama. Cubriendo el cuerpo desnudo de Hatsun con la colcha, Masatsugu admiró su cara dormida por un momento. Luego, dejó la enfermería. Su tour por el destructor Tintegel estaba solo a la mitad. Masatsugu planeó terminar sus rondines antes de despertar a Hatsun para irse. Primero, salió del interior del barco, luego caminó a través de la cubierta hacia la sección del puente que parecía una torre. Allí era donde el capitán de la nave, los oficiales a cargo del timón, y donde el comandante de la flota se congregaría. Uno pudiera llamarlo la torre de comando del destructor Tintegel. Un barco militar, ¿eh? Parado en la ventana, Masatsugu miró hacia afuera. Parado en la cubierta, el puente con forma de torre tenía la altura de un pequeño edificio. En los barcos de la antigüedad, uno solo vería esta clase de escenario desde el nido de cuervos en la punta del mástil. La noche había caído. Como el barco estaba amarrado al muelle, Masatsugu pudo tener una vista completa de la bahía de Suruga que rodeaba el puerto de Tagonoura. La dulce luz de la luna y de las constelaciones de principios de invierno estaban iluminando la superficie del agua. Hoy, el mar estaba bastante calmado. Había una atmósfera serena por el escenario marino nocturno. Sin embargo, Masatsugu no sentía nada especial. Por otra parte, la primera vez que montó un giberno, se había sentido nostálgico. Mi vida pasada parece no tener nada que ver con barcos. ¿Has venido aquí solo para confirmar eso? Alguien habló detrás de Masatsugu. Él no estaba particularmente sorprendido porque ya se había dado cuenta de su presencia. Tranquilamente él dijo. Ir por ahí sin guardaespaldas es bastante imprudente, princesa. Se volteó para ver a Fujinomiya Shiori justo enfrente de él. Escuchando la crítica de Masatsugu, Shiori respondió con disgusto. No me trates como una niña. Deberías estar muy al tanto de que uno estaría en apuros para encontrar un maestro noético más poderoso de lo que soy. De hecho, Shiori estaba vestida con una blusa blanca con una falda azul marino. Una vestimenta bastante remilgada y correctamente casual. Estaba usando también los lentes que había usado como disfraz, presumiblemente con una manipulación noética de imagen aplicada en ellos. Regresando a asuntos más importantes, Masatsugu respondió la pregunta de la princesa. De hecho, cuando escuché el nombre de este barco durante el Consejo de Guerra, se me ocurrió una idea extraña. Me pregunto si este barco de nombre Tintegel podría ser usado en la siguiente batalla. ¿Quieres usar este barco para invadir Hakouni, una fortaleza en las montañas? Sí. Si fuera un experto en usar barcos para la guerra en mi vida pasada, tal vez podría ser capaz de tener un buen plan. ¿Así que ese es el por qué viniste a revisar el barco en persona? Desafortunadamente, solo fue mi imaginación. No se me ocurrió nada. Después de todo, incluso el barco de avanzada del Imperio Británico no podría ser capaz de atravesar montañas. Sí, resultó que vine aquí para nada. La conclusión indiferente de Masatsugu produjo una sonrisa en el rostro de Shiori. Por supuesto que Shiori no se estaba riendo de Masatsugu, sino que encontraba muy linda su reacción. Sin embargo, inmediatamente volvió a poner una expresión solemne en su rostro y murmuró preocupada. El hecho de que recurriste a una noción vaga e instintiva de este tipo implica que la conquista de Hakouni debe ser bastante retadora también desde tu perspectiva. El sistema de los 4 dioses es definitivamente difícil de manejar. El fuerte tutelar de Suruga estaba protegido por el espíritu Sakuya y el Ifrit Seiryu. Desafortunadamente, las deidades guardianas de ambos lados no eran comparables para nada. El espíritu Mourigen estaba controlando la entidad unida de Seiryu, Susaku, Yakko y Genbu. Una asociación entre un monstruo como ese con el príncipe Eduardo era definitivamente el peor enemigo. De hecho, algunas ideas se me han ocurrido después de ser testigo del poder de los 4 dioses. Si usara medios apropiados como a una princesa imperial, podría ser posible para mí sellar a ese monstruo fácilmente. Estoy investigando en este momento si este método funcionaría o no. ¿Podrías esperar un momento? Princesa, si haces esto, tu vida estará. Es inevitable por el bien de realizar una gran ambición. Relájate, voy a usar otros medios si el esfuerzo resulta ser demasiado grande. En un momento extraño, Shiori respondió parcialmente en broma y sonrió. Sería demasiado tonto si me enfermara tan pronto después de asumir mi posición. De acuerdo. Por favor, cuídese, princesa. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que estuvieron solos y pudieron tener una charla apropiada. Los dos se sentían de la misma manera.
Pensándolo bien, en el pasado, ellos habían separado tiempo para estar cada noche juntos, para reabastecer fluido ectoplásmico y tener la oportunidad de tener conversaciones sinceras. A propósito, Masatsugu-sama, con respecto al asunto del reabastecimiento. Shiori cambió el tema. Sus pensamientos habían volteado hacia el fluido ectoplásmico también. ¿Deseas pedirle a los chevaliers masculinos que te lo provean? ¿Estás en contra también, princesa? No soy demasiado partidaria de eso, no quiero discriminar ni nada, no es porque considere la conducta homosexual subversiva para la sociedad y no debería involucrar a mi caballero. Sin embargo, simplemente no quiero que lo haga, Masatsugu-sama. La princesa dio muchas razones vagas, probablemente porque estaba nerviosa. ¡Qué adorable reacción! Masatsugu deliberadamente le contestó con una pregunta. ¿No lo quieres aceptar solo porque se trata de mí? Sí. Masatsugu-sama. La princesa levantó la vista con determinación. Los lentes le daban una imagen más intelectual. Estaba suficientemente segura de que era una mujer hermosa. Desvaneciendo la incertidumbre en sus ojos tan solo con su fuerza de voluntad, Shiori dijo tímidamente. He descansado lo suficiente, no hay ningún problema ahora. Reservada emocionalmente, Shiori se armó de valor para hacer su petición. Cualquiera que no se hubiera excitado por esas palabras debe estar mentalmente discapacitado. Sin una palabra más, Masatsugu tomó a la princesa son sus brazos. Ah. Princesa, por supuesto necesito tu ayuda también. Usando una literal, cargando a la princesa, Masatsugu la llevó a una silla de piel que estaba cerca. Los asientos de piel serían un equipamiento bastante extravagante para el estándar de los barcos militares. Tal vez este asiento era para uso exclusivo del capitán. Masatsugu puso a la princesa en el asiento. Estaré lista ahora. Shiori se sentó después de tartamudear. Desabotonó su blusa. Arrodillándose en el asiento, desabotonó su falda azul marino y esta cayó. La princesa con sangre de dragón cubrió sus hombros con su blusa blanca. El resto de su ropa consistía en su pulcra y corta ropa interior rosa y sus medias cubriendo sus piernas. Por el bien de Masatsugu ella llegó tan lejos como desnudar su inmaculada piel. Ella estaba arrodillada en el asiento. Para compensar la diferencia de alturas, Masatsugu se puso a la altura de ella, quedando sus ojos aproximadamente al mismo nivel. Tal vez se le olvidó, pero no se quitó sus lentes. Viéndose más colegiala de lo usual, estaba al alcance de sus manos. Princesa, por favor hónreme con su bendición. No lo pongas así. No estaría viva si no hubiera sido por tu ayuda. Si es para ti, este pequeño sacrificio no es nada. Masatsugu abrazó a la princesa que aún estaba murmurando. Shiori correspondió su abrazo, aceptándolo. Repentinamente inspirado por un pensamiento travieso, Masatsugu susurró al oído de la princesa. Princesa. ¿Estás segura de que esto es solamente un sacrificio? Deja de decir cosas sin sentido y concéntrate ahora. Mientras regañaba a Masatsugu, Shiori frotaba activamente su mejilla contra él como si buscara afecto. Estaba presionando su mejilla contra la de Masatsugu y parecía como un acto subconsciente. Esta actitud era un indicativo de los sentimientos de la princesa y la distancia entre los dos. La dulce reacción de Shiori parecía expresar su insoportable soledad. Esto también ayudó a que la flama dentro de Masatsugu ardiera más. Abrazó a Shiori aún más fuerte, tal vez fue un poco fuerte para una dama de la nobleza. Sin embargo, Shiori aceptó a Masatsugu completamente. Masatsugu-sama. La princesa dijo su nombre extasiada, luego enterró su cara en el cuello de Masatsugu, continuó besando su piel suavemente. Ahora que Masatsugu lo pensaba, Shiori era más experimentada que Hatsune en el proceso de reabastecimiento de fluido ectoplásmico. Aunque su comportamiento y aplomo eran propios y remilgados, había compartido momentos extremadamente íntimos con Masatsugu. En ese momento ella estaba acariciando a Masatsugu que estaba en sus brazos, haciendo su mejor esfuerzo para calentar el frío cuerpo del resucitado. Princesa. Masatsugu-sama. Incluso sentían que decir sus nombres haría su relación aún más profunda. Finalmente, el cuerpo de Masatsugu se calentó conforme absorbió el esencial fluido ectoplásmico de Shiori con suavidad. Masatsugu recordó la escena previa. Durante el proceso de reabastecimiento, el cuerpo de su hermano menor se había puesto tan caliente como agua hirviendo. El calor se había convertido en una gran cantidad de fluido ectoplásmico que proveía a Techibane. Masatsugu la energía para la batalla. Masatsugu se dijo a sí mismo que se concentrara y se abstuviera de robar calor por ahora. Pronto, Shiori experimentó un cambio. Masatsugu-sama, hoy, yo, me siento un poco extraña. Mi cuerpo está más caliente de lo usual, el mareo, me está complicando pensar. Shiori murmuró a sí misma creyendo que hablaba en un sueño.
Bajo sus glacés, sus ojos se veían desorientados, perdiendo su filo habitual. Uf. Masatsu. A. O. Golpeada por una ola de emociones como si una presa se hubiera roto, la princesa no podía suprimir más su voz. Masatsugu se relajó al mismo tiempo. Un calor sofocante instantáneamente surgió del cuerpo de Masatsugu. Haciendo su mejor esfuerzo para soportar el flujo, Shiori también llegó a su límite. El cuerpo completo de Shiori se quedó sin fuerzas. Por lo tanto, la dama feudal de Masatsugu perdió el conocimiento, pero tenía una sonrisa de satisfacción. Su comportamiento mientras estaba mareada daba la impresión de que estaba bastante feliz. Masatsugu no podía irse y dejar a la desmayada Shiori en el barco. Además, todavía había cosas que hacer en el destructor Tintegel. Al final, Masatsugu cargó en sus brazos a la princesa y regresó a la enfermería. Hatsun estaba en la única cama, dormida profundamente. Parecía que no despertaría. Afortunadamente, la cama de la enfermería del barco británico era bastante grande y debería ser capaz de aguantar a 3 damas japonesas. Masatsugu colocó a Shiori junto a Hatsun y subió a la cubierta solo. La luna y las estrellas brillaban esa noche. Ahora entonces. Masatsugu comenzó a pensar otra vez. Decidió que debería seguir con el plan de tomar fluido ectoplásmico de los chevaliers masculinos de Tekado. Aunque estaba agradecido por los sentimientos de Shiori y Hatsun, la victoria dependía de este asunto crucial después de todo. Perro del monarca, ha sufrido mucho por la falta de energía. De pronto una voz se escuchó detrás del sorprendido Masatsugu. Él no había sentido esa presencia, a diferencia del caso de Shiori hacía un rato. Masatsugu lentamente volteó y vio a una joven vestida con un kimono azul y una ori. La chica tenía una cara bonita y parecía estar en los últimos años de la escuela primaria. No solo su ropa era azul, pero incluso su cabello tenía un radiante color azul. ¿Sabes quién soy? Estaba claro que la chica no era una persona ordinaria, así que Masatsugu decidió ir directamente al grano. La chica en el kimono tenía un comportamiento arrogante, la forma en que contenía su sonrisa era casi como lo haría una niña traviesa. Hablando estrictamente, no sé nada. Sin embargo, se me ocurren algunas cosas al ver tu cara. ¿Algo como un destello de inspiración? Eres un perro, y virtualmente durante toda tu vida pasada fuiste el perro del monarca. Tú no eres humana, ¿no es verdad? ¿Puedes discernir eso? Impresionante, no muerto. No me sorprende que la princesa te tenga en alta estima. Habiendo dicho eso, inmediatamente, la chica misteriosa que había hablado como una anciana se desvaneció en el aire. Se había desaparecido sin dejar rastro tal y como lo haría un Pipe Fox. ¿Usó teletransportación? Justo cuando Masatsugu se hacía esa pregunta, alguien más apareció en la cubierta. Quien caminaba hacia Masatsugu directamente era a quien había estado esperando. Se habían puesto de acuerdo para verse en el Tintegel esa noche. Gracias por su paciencia, Masatsugu Dono. El visitante era la nueva gobernadora general de Tekado, Akigase Rikka. O es cierto, esta puede ser la primera vez que la veo en ropa casual, Rikka Dono. De hecho, siempre estoy vistiendo mi uniforme militar. ¿Me veo extraña, vistiendo así? La primer chevalier de Tekado se veía un poco insegura. Esta noche, Rikka estaba vistiendo una chaqueta de cuero negra con unos pantalones grises ajustados. Esta combinación acentuó su excelente figura. Especialmente sus delgadas piernas. La temperatura del aire no estaba demasiado baja esta noche, pero el zipper de la chaqueta de Rikka estaba cerrado. Masatsugu entrecerró los ojos ligeramente y dijo: Por supuesto que no, se ve grandiosa en ti. No me halagues, por favor. A propósito. Rikka se encogió de hombros avergonzada y dijo: Esto me ha estado molestando todo el tiempo. No necesitas hablar demasiado formal. Como un resucitado al servicio de su majestad y un chevalier reconocido oficialmente, tu estatus no es más bajo que el mío. Debería decir que es lo mismo para ti. Permaneciendo tranquilo como siempre, Masatsugu le respondió a Rikka: No hay necesidad de que se obsesione con los modales cuando habla con alguien como yo, Rikka Dono. Soy lo suficientemente afortunado como para tener un lugar en la jerarquía de Tekado solo porque sirvo a la princesa. Entonces permítame poner las cosas de una manera diferente, Masatsugu Dono. La chica que había pasado de ser la princesa chevalier de la casa Akigase a ser la gobernadora general se rehusó a retroceder. Podría ser el famoso héroe, Hijikata Toshizo. Incluso como gobernadora general, debo ofrecer el mayor de mis respetos hacia alguien tan importante como usted. Esto es parte del show, así que por favor acéptelo. Ya veo. Además, déjeme ser franca, Masatsugu Dono, deseo que podamos desnudar nuestras almas, para construir una relación sincera. Su cooperación será grandemente apreciada.
Ricca rió traviesamente y guiñó un ojo. Insistir más sería grosero, así que Masatsugu accedió a su petición. Entendido, empecemos con una conversación sincera. De hecho, me considero a mí mismo bastante afortunado esta noche por la oportunidad de admirarla en su ropa casual, Ricca Dono. Esta clase de conversación sincera es demasiado abrupta. La honesta confesión de Masatsugu terminó por hacer que Ricca se quejara. He escuchado que usted permanece bastante comprometido con el concurso de belleza, Masatsugu Dono. Resulta que ustedes tienen una conversación más persuasiva de lo que imaginé. Realmente espero que entre al concurso de belleza también Ricca Dono. Creo que pasaré. Soy la hija de la casa gobernante, sin mencionar que soy la gobernadora general ahora. El tono de su conversación era ligeramente diferente al de antes. Después de responder cordialmente la invitación de Masatsugu, Ricca cambió el tema. También, acerca de, el asunto de pedir a los caballeros de mi feudo que lo reabastezcan de fluido ectoplásmico. ¿Está usted también en contra, Ricca Dono? Por supuesto. Masatsugu Dono, el problema de su reabastecimiento es un alto secreto. Si se involucra con un número desconocido de caballeros, incluso el mejor guardado de los secretos sería filtrado. Es verdad, tienes un buen punto. Solo después de escuchar a Ricca, Masatsugu se dio cuenta de esta posibilidad. Había sido demasiado descuidado. Ocupando su mente con cuestiones sobre la guerra, había pasado por alto este punto. La nueva gobernadora general miró hacia abajo y dijo: es por eso que he tomado la decisión de tomar el lugar de mis sirvientes, para proveerle fluido ectoplásmico, Masatsugu Dono. ¿Tiene la voluntad de hacerlo, Ricca Dono? Ricca repentinamente dijo enojada. No estoy interesada en usted simplemente porque podría ser Hijikata Toshizo. Esa no es la razón claramente por la que sentí curiosidad por usted hasta el punto de encontrar imposible ignorarlo. Ya veo. Ricca se había confesado a través de esa negación sospechosamente específica. Así que esto era lo que quería decir. Entonces estaré contando con su ayuda en el futuro. ¿Y por qué no ahora? Estoy bien con eso. ¿Ahora? Ricca estaba mostrando una expresión tímida, pero el tono de su voz era bastante firme, sorprendiendo un poco a Masatsugu. Sí, no quedan muchos días para la fecha de la invasión a Hakouni. También, necesito ponerme al corriente con respecto a eso, quiero decir, como alguien que se unió después, debo hacer todo lo que pueda para ayudarlo en este tiempo limitado que tenemos, Masatsugu Dono, quiero hacerlo al mismo nivel que Su Alteza y que Techibane Hatsun. ¿Está tan decidida Ricca Dono? Tan decidida como lo debe ser un samurái. Esto era más como la determinación de una doncella, pero Masatsugu dejó su comentario para sí mismo. Tomando en sus brazos a Ricca, que estaba vestida casualmente, miró su hermoso y animado rostro. En ese caso, ¿le importaría satisfacerme? Tal vez sea inexperta, pero si está bien con eso, por favor proceda. Tal vez sea inexperta, pero si está bien con eso, por favor proceda. Más que vergüenza, esta chica aristócrata parecía más bien temerosa de lo desconocido. La chaqueta de cuero negra que cubría la parte superior de su cuerpo tenía el zipper hasta arriba. No es necesario decir que esta prenda era un estorbo para el ritual. Masatsugu bajó el zipper y se sorprendió nuevamente. Para el método de reabastecimiento he escuchado que... La voz de Ricca sonaba muy tranquila. Debajo de la chaqueta había una blusa corta sin mangas. Parecía casi como un bra, exponiendo completamente la delgada cintura de Ricca. Además, aparentemente no tenía ropa interior debajo de esta ligera blusa. Sonriendo con una contracción en sus mejillas, Masatsugu le quitó la chaqueta. Daba la casualidad que la pared del puente estaba detrás de ellos, así que Masatsugu sentó a Ricca, apoyando la espalda de ella contra la pared. También se inclinó, intentando abrazar a Ricca de frente. Por favor, Ricca Dono, comparta un poco de su calor y fluido ectoplásmico conmigo. Oh, espera. Dijo Ricca despacio antes de que Masatsugu la abrazara. Ricca estaba muy nerviosa por lo que pensaba que vendría después. Mirando los ojos de Masatsugu, con una fortaleza que le quedaba bien a una heroína entre las mujeres. Por favor, absorba tanto como pueda, no solo un poco. Es porque usted carece de fluido ectoplásmico por lo que la princesa colapsó por el cansancio, ¿verdad? Bueno. Tal vez suene un poco grosero que diga esto, pero me gustaría que nos tratáramos como iguales, Masatsugu Dono. Aun siendo un resucitado. Por favor, no se contenga. Prefiero que me dé un trato rudo como una aliada en términos igualitarios. Eso me haría muy feliz. Y por favor no me subestime. Entreno igual que Techibane Hatsun. No hay necesidad de ser cuidadoso conmigo. Masatsugu sonrió. Ricca estaba mostrando su entereza como heroína contemporánea. No quería poner a los resucitados como Masatsugu o el príncipe Eduardo en un pedestal y tratarlos como monstruos sobrenaturales.
tampoco toleraría el hecho de que fuera inferior a ellos. Incluso si no los igualaba en poder, al menos no perdería en espíritu. Rika estaba determinada a alcanzarlos un día. Sería grosero rechazar la sincera petición de Rika, que estaba acompañada de su orgullo. Por lo tanto, Masatsugu abrazó el cuerpo de la chica aristócrata fuertemente. El pecho de Rika estaba presionado contra el de Masatsugu. En términos de volumen, su pecho perdía contra el de Hatsune y el de la princesa por muy poco. Pero en términos de forma y textura, Akigase Rika vencía ligeramente. Masatsugu estaba en ese momento disfrutando de la digna belleza de su piel. Una vez que su cuerpo comenzó a calentarse, la mirada de Rika comenzó a concentrarse gradualmente. Se pondrá cada vez más duro. Está bien, lo recibiré orgullosamente. Y pensar que su cuerpo estaba tan frío, Masatsugu dono MMA. Rika estaba un poco sin aliento. Parecía que algo la estaba agitando por dentro. Usando el mismo principio que antes, Masatsugu estaba conteniendo su absorción de calor. Sin embargo, incluso a pesar de eso, la temperatura de Rika se estaba elevando demasiado rápido. Tal vez, Rika tenía esta clase de aptitud, su alma y su cuerpo se calentaban de forma extremadamente fácil. Viendo una reacción diferente a cuando Shiori y Hatsune comenzaron, Masatsugu llegó a la anterior conclusión. Sin embargo, esto no tenía consecuencias ahora. Rika dono, por favor relaje todo su cuerpo. Entiendo. A. Tan pronto como se relajó, el calor fue extraído de todo su cuerpo. La primera dama caballero de Tekadou se desmayó en los brazos de Masatsugu. El calor y fluido ectoplásmico que había perdido ahora residía en el amnésico cuerpo del resucitado. Muchas gracias. Masatsugu cubrió a la durmiente Rika con su chaqueta. Gracias a la ayuda de la princesa Shiori, Hatsune y Akigase Rika ahora tenía los recursos para luchar al fin. Sentía que tenía una fuerte deuda con ellas. Masatsugu se dio cuenta de que su sangre estaba hirviendo y que los latidos de su corazón se habían vuelto más fuertes. Después de tomar sangre ectoplásmica de las tres chicas consecutivamente, los poderes místicos de Tachibane Masatsugu se habían incrementado dramáticamente, cambiando su cuerpo y alma. Masatsugu pensó que la situación se normalizaría pronto, pero inesperadamente. El escenario que lo rodeaba cambió de pronto. Originalmente, estaba en los años finales del siglo XX en Japón, en la cubierta de un buque militar que estaba amarrado en el puerto. Espontáneamente, se encontró montando un caballo desnutrido, galopando a través de un vasto césped. De hecho, era un fiero caballo de guerra capaz de andar por miles millas. Previamente, Shiori le había hecho ver recuerdos de su vida pasada una vez. La escena en ese momento era idéntica a la que había visto la última vez. ¿Es debido a que mi poder? ¿El fluido ectoplásmico se incrementó de golpe? Masatsugu sabía que esto era una visión, algo similar a un sueño. Junto con sus tropas de élite, estaba atravesando la tierra salvaje elegantemente concentrado. Pero a diferencia de la última vez, Masatsugu tuvo una sensación de certeza en su corazón. Esta vez, tenía un destino en su sueño, y cierto hombre lo estaba esperando ahí. Ese tipo seguramente estaba liderando su propio ejército, dirigiéndose al mismo lugar. Sin embargo, la ruta que estaba tomando era completamente diferente a la de Masatsugu, quien sabía cuántos cientos de kilómetros separaban a los dos ejércitos. Montando sin parar, ciertamente encontraría la forma de reunirse con su aliado. Y luego juntos aniquilarían al ejército enemigo que los estaba esperando, para asaltar la capital. La victoria era segura si estábamos nosotros. Una nueva sensación de certeza echó raíz en el corazón de Masatsugu. Aunque no estaban relacionados por la sangre, eran aliados y camaradas, y eso era equivalente a ser hermanos. Los dos ejércitos liderados por ese hombre y Masatsugu eran la flecha más fuerte y más veloz del imperio. Dos espadas. Los dos juntos, eran conocidos como el perro de dos cabezas, besos. Masatsugu estaba a punto de decir el nombre de su aliado. Solo entonces se dio cuenta de que había olvidado el nombre de este confiable hombre. Después de que Masatsugu y compañía habían pasado la noche en el destructor Tintegel, el amanecer llegó. Buenos días, princesa. Buenos días, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Masatsugu había ido a la enfermería del barco para dar los buenos días. Despertándose en la cama, la princesa miró alrededor incrédula. Difícilmente se le podía culpar. No tenía idea de cuándo había sido llevada a la enfermería. Los rayos del sol matutino estaban entrando a través de las ventanas del barco. Tachibane Hatsune y Akigase Rika estaban durmiendo en los costados de la cama. Los huecos en la colcha dejaban entrever sus figuras sexys. Esto tan llena que ya no volveré a comer. Hablando en sueños, Hatsune estaba desnuda bajo las sábanas. Mientras que Rika,
Estaba vistiendo una blusa de tirantes con pantalones grises, Masatsugu le había quitado las calcetas y los zapatos, más importante, Shiori no tenía más nada encima que su ropa interior limpia y rosa. ¡Ah! La boca de la princesa emitió un grito impropio. Este grito fue lo suficientemente fuerte como para despertar a Hatsune y Rika. 30 minutos después. Masatsugu dejó el Tintegel por su cuenta, saludando a los guardias de la infantería que estaban en el camino. Regresó la llave que había usado para abordar el barco. Enseguida, no se estaba dirigiendo de regreso al fuerte tutelar de Fuji, sino que iba hacia el gran parque a un costado del mar cerca del puerto de Tagonoura. Había estado ahí la última vez que visitó la ciudad de Fuji. En aquella ocasión, había tomado secretamente fluido ectoplásmico de Shiori mientras Hatsune permanecía en la oscuridad. Ahora, las tres chicas estaban sentadas en la misma banca, esperando la llegada de Masatsugu. Las tres chicas eran, la princesa, su dama de honor personal y la nueva gobernadora general de Tekado, por supuesto. Las tres habían dejado el barco primero para evitar el escándalo de haber pasado la noche con él. Shiori y Rika no estaban hablando. Aunque usualmente estaba animada, Hatsune estaba en silencio. Un aire depresivo parecía estar sobre las tres chicas. Además, Masatsugu todavía no había explicado lo que había ocurrido la noche anterior, pero presumiblemente, las chicas debieron intercambiar información mientras lo esperaban. De hecho, no había necesidad de intercambiar información. Se podía conjeturar la situación simplemente por el estado de la cama cuando despertaron. Masatsugu primero inclinó su cabeza a su dama feudal Shiori mostrando su gratitud. Princesa, muchas gracias por lo de anoche. De nada. Como tu señora feudal, Masatsugu-sama, esto era lo menos que podría hacer. En este extraño momento, la princesa no tenía palabras. Masatsugu volteó a su hermana menor Hatsune y a su aliada Rika para expresarles también su agradecimiento. También estoy muy agradecido con ustedes Hatsune y Rika Dono. Gracias al fluido ectoplásmico que me dieron, he recibido un poder sin precedente. Tal vez debido a eso, he recordado algo de mi pasado. En otras palabras, recuerdos de mi vida pasada. De verdad Oni-sama, eso es maravilloso. Hablando estrictamente, no son recuerdos completos sino fragmentos. De hecho, Masatsugu Dono su noesis es más poderosa esta mañana que nunca. Hatsune estaba feliz por Masatsugu mientras que Rika entrecerró los ojos y sonrió. Las tres damas presentes sabían muy bien que el poder que llenaba el cuerpo y alma de Masatsugu había alcanzado otro nivel. Su fuerza chevalier había probablemente sobrepasado los 400 ahora. Había roto una barrera que había sido insuperable hasta ahora. A este paso, debería ser posible prepararse a plenitud antes de atacar Hakouni. ¿Te refieres al fluido ectoplásmico que recibiste de nosotras? Casi seguramente. Masatsugu aseguró firmemente. Rika dirigió su mirada hacia la princesa y a la aprendiz de Chevalier. Su Alteza, justo como he mencionado anteriormente para evitar que un número sin especificar de Chevalier se involucren con Masatsugu Dono, mejor dicho, para evitar que demasiada gente sepa este secreto, por lo tanto. ¿Quieres decir que solo nosotras debemos encargarnos del reabastecimiento, verdad? Es verdad, no quiero que Oni-sama salga de control y haga cosas incluso más complicadas. Aunque tengo un poco de curiosidad de ver cómo lo hacen los hombres. Como era de esperarse, las chicas habían discutido entre ellas de antemano. A causa de sus reacciones, Masatsugu fue sacudido por una sensación de déjà vu, era como tres países en un conflicto por la misma tierra. Si nadie tenía la voluntad de comprometerse, todos los países sufrirían grandes pérdidas. En lugar de eso, sería lo mejor llegar a un acuerdo para manejar el problema de una forma indulgente, por el momento. Esto era lo que pensaba sobre el problema y Masatsugu se preguntó si él debería decir algo sobre eso. Justo cuando iba a hablar, oiga, no es mi turno para hablar. Alguien detrás de él habló primero. A pesar de hablar como si fuera una persona de edad, la voz era la de una chica adorable. Masatsugu había escuchado esa voz antes. Volteó para ver a la chica de la noche anterior. Estaba vestida con un kimono azul y su arreglado cabello azul estaba radiante. Con un abanico de mano, exudaba un aura de indiferencia única en aquellas personas que estaban involucradas con lo oculto. Shiori fue la primera en saludar a la chica llamativa. Al fin ha llegado Rindou Sensei. Rindou Sensei era parecida al Suje Kongmin de la princesa Shiori, si uno usara una analogía de los tres reinos. En ese preciso momento, Techibane Masatsugu finalmente hizo la conexión entre su cara y su nombre. Demasiado suave. Después de probar la bebida que había ordenado, Rindou Sensei se quejó. Shiori originalmente quería llegar al quid de la cuestión, pero la chica misteriosa tuvo una petición primero. Estoy sedienta después de haber venido a un pueblo polvoriento. Tráiganme una copa para humedecer mi garganta primero.
Oye tu sirviente de ahí, consígueme un trago. Te estoy hablando. Cuando digo un trago, no me refiero a té o café por ningún motivo. Las únicas bebidas aceptables para mí son alcohol y la sopa pragna. Sin pedirle a nadie que se presentara, ya estaba dándole órdenes a la dama de honor Hatsun. Después de revelar su extraordinaria percepción, Rindow Sensei había hecho peticiones aún más indignantes. Todos vieron cómo Hatsun se fue y regresó 15 minutos después, con una cerveza comprada en una tienda de conveniencia. Rindow Sensei frunció el entrecejo y se quejó tan pronto le dio un trago. Incluso dijo: no puedo creerlo, soy una conocedora de bebidas alcohólicas después de todo. Comprendo la profana costumbre de, como sea, vamos a tomar una cerveza primero, pero esto no está bueno para nada. Criada, sé un poco más lista si vas a entretener al benefactor de la princesa y trae una cerveza de Suruga, ¿vale? Aunque es una cerveza relativamente ligera, tiene una cierta exquisitez en ella. Todavía soy menor por lo que no sé nada de bebidas. Hatsun estaba bastante preocupada. Nunca, ni en sus sueños más salvajes habría esperado que una chica que parecía una estudiante de primaria, le estuviera dando un sermón. Mientras tanto, Rika murmuró al oído de la princesa: Su Alteza, recuerdo que ella es su guardiana quien vive autorrecluida en el distrito de aguas termales de Yu, ¿cierto? El monte Yu estaba en cierto sentido dentro de Suruga City. Sin embargo, estaba localizado en la región montañosa de los Alpes del Sur. Era parte de las montañas donde no había nada más que aguas termales, no había ni siquiera una villa remota. Y luego Rika dijo: sí. De hecho, Sensa tiene una razón para aparecer delante de otros así, un genio, ¿eh? El murmullo de Masatsugu interrumpió los susurros de las dos chicas. Le estaba preguntando a Rindow Sensei directamente. La chica en el kimono azul sonrió orgullosa y le dio otro trago a la cerveza. Impresionante, no muerto. Esto sorprendida de que lo notaras. El hecho de que puedas beber, implica que eres corpórea. Así que tienes la habilidad de aparecer enfrente de la gente sin el apoyo de la proyección de imágenes o poseer un simulacro. No me compares con esos seres inferiores. Rindow Sensa levantó su lata y se la bebió toda sin dejar escapar una sola gota. Debía ser una bebedora con una tolerancia increíble. Mi verdadera identidad es Fukuryu, el dragón agazapado, el más alto rango entre las bestias sirvientes, espíritus y demonios en este mundo. Eso explica la intuición sagaz. De hecho, por supuesto, hay límites para mis poderes milagrosos cuando uso esta forma. Por favor, no me hagan peticiones bizarras, ¿entendido? Aún así, gracias por venir a verme, Sensa. El tono de voz de Shiori estaba lleno de gratitud e incluso le enseñó una pequeña botella de whisky local. Esto era algo que Hatsun había traído de la tienda de conveniencia junto con la cerveza. Rindow Sensei la aceptó con satisfacción y rápidamente la abrió para darle un trago. Ayer, princesa, ayer entregaste una caja entera de Daijinju junto con una carta con una pregunta, ¿no es verdad? Gracias a tu excelente gusto, he decidido responder tu pregunta. Después de dar una razón ordinaria, Sensa llegó al corazón de la cuestión. Me preguntaste si había algún encantamiento para tomar el control de los ifrits japoneses usando sangre imperial, ¿no es así? Saltando directamente a la conclusión, si lo hay, está hablando en serio. Sin embargo, solo puede ser usado cerca del pedestal de la divinidad en la posición enemiga. No será útil para el ataque a Hakouni, eso es todo. Rindow Sensei fue muy franca y Shiori estaba decepcionada. De hecho, el pedestal divino está oculto dentro del fuerte tutelar. Para poder escabullirse, la barrera de noesis debe ser neutralizada de una manera o de otra. Esto era equivalente a capturar el fuerte tutelar. Era claramente un método inútil. Masatsugu estuvo de acuerdo, luego se percató de algo inesperadamente. Finalmente comprendió por qué el destructor Tintegel había atraído particularmente su atención. Alguna clase de momento de inspiración o algo así. Tal vez este método de uso podría ser útil durante la próxima batalla. Princesa, primero dejemos de lado el asunto de usar el encantamiento o no. Hay algo sobre lo cual me gustaría tener sus instrucciones. El tono de Masatsugu era indiferente como siempre. Sin embargo, había cierta vibra en sus palabras. Las tres chicas y Rindow Sensei también concentraron sus miradas interesadas en él. Sin inmutarse, Masatsugu habló suavemente. El plan para atacar el punto de inspección de Hakouni finalmente se ha completado.